Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. David Antón ha quedado campeón. Ha sido en el Festival de Ajedrez de Praga en el torneo de Challenges. Ha hecho un extraordinario torneo y la partida que os traigo hoy realmente fue la partida que a mí más me ha gustado de David Antón, la que jugaba en la primera ronda contra también el español Alexei Sirov. Vamos a ver esta magnífica partida. Alexei Sirov llevaba las piezas blancas y comenzó con E4. Respondieron las negras con caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Entramos en una apertura española. Aquí David Antón juega A6. Sabéis que caballo F6 es muy popular, entrando en la variante en la defensa berlinesa. Después enroque corto, caballo por E4, D4, caballo D6, atacando a ese alfil, alfil por D6 y D por C6. Estaríamos en la variante principal de la berlinesa, pero no juega caballo F6, sino que juega, digamos, la variante con A6, alfil A4, caballo F6 y aquí Alexei Sirov elige D3 para evitar, pues, digamos, la apertura, la variante abierta de la española, que daría lugar después de, si ahora cogen y las blancas se enrocan en corto, pues aquí las negras optarían o bien por la variante principal con alfil E7 o con la apertura, digamos, con la variante abierta con caballo por E4 seguido de D4, B5 y alfil B3, pero también es cierto que la variante principal es alfil E7 seguido de torre E1 defendiendo al peón y B5 atacando al alfil, que se podría ir a B3. De hecho, se tendría que ir. Así que lo que juega aquí Alexei Sirov, la jugada D3, tranquilamente defendiendo su peón de E4. David Antón elige la variante Arcángel, desarrolla el alfil, están apuntando a D4 con alfil y caballo. También en algunas líneas, que no es el caso de la partida, las negras tienen preparado el enroque y realmente aquí el plan blanco es sencillo, es C3 la jugada que hizo para, digamos que apoyar el avance de D4 atacando a ese alfil, ganando espacio. A la misma vez esa jugada habilita la casilla C2 para el alfil que pueda regresar, si lo atacan con el peón, pueda regresar a C2 donde estaría muy bien ubicado, y por otra parte le abre, digamos, la diagonal al alfil que puede venir a G5 clavando a ese caballo, puesto que el alfil de casilla negra ha salido de E7, digamos. Así que la variante siguió con D6, enroque corto de las blancas y alfil A7. Alfil G5 hizo el blanco clavando a ese caballo y ahora vemos que las blancas ejercen mucha presión. Como os digo, el alfil de casillas negras está en el otro lado del tablero y realmente si ahora las negras se enrocan, tendrían problemas con esa clavada. Así que lo que elige aquí David Antón es la jugada H6. Le pregunta a ese alfil que qué quiere hacer con su vida, que qué hace ahí, y ese alfil se mantiene, se va a H4 manteniendo la clavada. Aquí David Antón no lo duda y juega G5. Sabemos que digamos, jugar G5 si el rey ya se ha enrocado daría lugar incluso a sacrificios con el caballo por peón, cambiando el peón, manteniendo la clavada, y las blancas pueden tener mucho ataque en el flanco de rey porque le han destruido el enroque al rey negro. Pero aquí tienen que retroceder porque el rey todavía no se ha enrocado y hacen alfil G3, pero David Antón rápidamente ataca con H5. Ahora la amenaza es H4 y atrapar al alfil de G3. Es por eso que aquí H4 hacen las blancas, parando la amenaza, amenazando en G5. Defiende David Antón con el caballo en G5, caballo y dama defendiendo. La partida siguió con caballo BD2, pero ahora digamos que las negras tienen el avance. Realmente juegan esta jugada de caballo B a D2 para apoyar a ese caballo. Si el alfil viene y lo clava por aquí, poder desclavarse y la dama que no esté, digamos, ahí
pues defendiendo el caballo de F3. Pero ahora realmente lo que pasa es que cuando han jugado caballo BD2, digamos que ese caballo obstaculiza también al caballo de F3 y David Antón lo aprovecha para jugar G4 atacando ese caballo que ahora no puede venir a una casilla como le gustaría de D2. Tiene que volver, regresar a la primera fila, caballo E1. Vemos la inactividad de las piezas blancas. La partida siguió con caballo F8. El plan de David Antón es sencillo: llevar el caballo a G6 y atacar al peón fuertemente con caballo y dama, el peón de H4. La partida siguió con D4. Las blancas intentan abrir, romper en el centro para crear líneas de ataque. Podría venir esta torre más tarde a E1 si se abren, digamos, la posición para presionar al rey que no se ha enrocado. E por D4, alfil por C6 y hacen la blanca aquí doblando un peón a las negras, y C por D4 siguió la partida. Vemos un buen centro de peones, pero el plan blanco tiene que ser abrir la posición rápidamente para aprovechar la mala situación del rey negro. Aquí jugar alfil por D4 llevaría a situaciones conflictivas para las negras, puesto que las blancas se pueden activar rápidamente. Las negras no se comen ese peón para que no se activen, porque después de caballo C4 ese alfil estaría atacado. Si lo defienden con el peón, vuelven a atacarlo las blancas con caballo C2 y alfil G7, viene caballo 2E3 y vemos cómo las blancas se empiezan a activar mucho. Tienen los dos caballos ya muy activados, pueden romper con E5 la posición, la dama puede pasar a la acción por A4 dando un jaque al rey y de repente las piezas blancas se activan. Es por eso quizá que David Antón aquí no come ese peón, sino que juega su caballo G6 con el plan de comer el peón H. La partida siguió con dama A4 atacando en C6, alfil D7 defendió ese peón Antón, y aquí Alexei Siro hace E5 tratando de reventar la posición central, pero realmente Antón cierra el cerrojo aquí, pega el candadazo, pega ahí, digamos, la cerradura, la aprieta ahí y sella la posición. Así que lo que hace aquí Alexei Siro es F3, una jugada que quizá no es lo mejor en esta posición, puesto que ahora las negras van a tener un plan donde van a salir con ventaja. Aquí realmente lo que quiere Siro es seguir abriendo líneas para su torre, pero realmente no le sale bien. Quizá lo mejor era caballo D3 para, sí, caballo por H4, alfil por H4, dama por H4, E6 y la posición empieza a abrirse. Ahora están amenazando al alfil, están amenazando en F7, si capturan F por E6, caballo E5, buena jugada atacando al alfil y atacando un doble sobre todo en G5 a torre y dama. Y parece que no, pero lo sorprendente aquí es la mejor jugada del negro es enroque corto diciéndole al blanco: cómete ese alfil si eres capaz. Y el blanco no debe comérselo. Aquí lo mejor para el blanco es seguir dando el doble con caballo G6, dando el doble a dama y a torre, y realmente las blancas no van a quedar tan mal como en la partida real. Después de dama F6, caballo por F8 y torre por F8, las negras tienen mucha actividad, están tocando el peón de D4 y pueden conseguir mucho ataque con sus peones, pero realmente las blancas no se les ve todavía que estén perdidas. Como os digo, comerse en esta posición el alfil, esto sería un error catastrófico para el blanco, porque vendría la sencilla G3, estarían amenazando las negras un jaque mate con patata frita, atún y tomate en H2, y realmente aquí no funciona nada. Por ejemplo, comerse este peón F por G3, vendría el alfil comiendo alfil por D4. Vemos que el rey no puede salir a la columna H, tienen que cubrirse con la torre, pero después de alfil por F2 jaque, vemos que la dama, después de que se mueva el rey, está, digamos, indefensa y la negra gana la dama. Es por eso que no pueden comer aquí con el peón F, pero tampoco pueden defenderse las blancas,
con caballo F3 defendiendo el punto de H2 atacando a la dama, puesto que vendría un sacrificio brutal de torre por F3 y si F por G3, alfil por D4, jaque. Vemos el mismo plan, no se puede ir el rey a la columna H. Tendrían que jugar torre F2, pero después de alfil por F2 realmente aquí las negras están ganando y las blancas están realmente perdidas, puesto que si ahora rey F1 vendría, podrían capturar la dama, podrían comerse la dama por A4 ganando también, pero es que tienen la contundente después de rey F1 de dama H1 jaque y es, digamos, un mate forzado. El rey se tiene que ir a E2, dama por G2, se amenaza un descubierto con jaque mate rápidamente con alfil por G3, si se mueve el rey a D1, dama F1 jaque y rey C2, dama D3 jaque y después de rey C1 el alfil remata con E3 jaque mate. Es por eso que caballo D3 aquí parecía lo mejor, lo más óptimo en esta posición, pero Alexis Sirov juega F3 intentando abrir más líneas hacia el enroque hacia el enroque no, hacia el rey que todavía no se ha enrocado. Siguió la partida con una muy buena jugada de David Antón C5 que ataca directamente a la dama, que realmente en esta posición este alfil no se puede comer este peón dando un jaque al rey, puesto que la dama defiende, pero ahora después de C5, muy buena jugada atacando a la dama, dama A3 C4 y vemos que ese peón está sufriendo muchísimo. Aquí lo defendió Alexis con caballo C2, pero alfil F5, muy buena jugada atacando al defensor de D4. Caballo B4 hizo desesperadamente aquí tal vez Sirov y las negras capturaron alfil por D4 porque realmente no se podía evitar la captura de ese caballo y la entrada del alfil. Aquí planean algunos temas tácticos después de que el rey se retira con caballo C6 dando un doble a dama y alfil y creando algunos problemillas también en el peón de A6 junto con la dama, pero esto no le va a salir muy bien a las blancas, puesto que David Antón juega tranquilamente dama D7 defendiendo el punto C6. La partida siguió con caballo por A6, que realmente ahora se amenaza un jaque en C7 atacando a rey dama y vemos que con dama no se podría capturar ese caballo, si no la dama se come a la torre de A8 y realmente las blancas estarían ganando, pero aquí David Antón sencillamente juega su torre a A7, se defienden de toda la amenaza y ahora el problema lo tiene el blanco porque el caballo de A6 ha quedado clavado. Mirad que Alexis Sirov está aquí perdido y juega torre a D1, no tiene buenas jugadas para hacer dama a C8 atacando a ese caballo que no se puede ir. Jugaron las blancas dama a 4 jaque, alfil D7 atacando a la dama se fue a A5 atacando a ese peoncillo. Sencillamente las negras no tienen prisa y juegan alfil E6 defendiéndose aquí y aquí caballo por C4 intentando liar un poquito la posición, pero realmente aquí ya no hay mucho que liar. Están atacando la blanca al alfil de D4, pero los dos caballos se encuentran atacados. Sencillamente David Antón capturó dama por A6 y mirad que ahora, aunque capturen, que fue la jugada que hizo Sirov, pues viene dama por A5 y a caballo por A5, torre por A5. Y las blancas se rindieron porque tienen pieza de menos. Pues bien, amigos, esta partida fue un pedazo partidón del niño Antón, como lo llaman cariñosamente. La última partida con propaganda hizo tablas, que fue la que permitió que se proclamara campeón del torneo. Lo repetimos otra vez, lo felicitamos desde Rey Dama. Ha sido un espectacular torneo el que ha hecho. Y sin nada más, amigos, aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a gustar. Así que os los recomiendo. Un gran saludo para todos, amigos.